Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Rodrigo Colorado y en este caso voy a exponer sobre un tema que no hemos visto en clase, que es la hipérbola. Su definición. Sean f1 y f2, o sea, los focos, dos puntos del plano y sea una constante positiva, la hipérbola se define como el conjunto de puntos p, x, y del plano, tales que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias f1 con su distancia f2 es igual a 2a. Es decir, se puede dar como h igual p, x de y igual a el valor absoluto de la distancia de pf1 menos la distancia de pf2 igual a 2a. Bueno, tiene ciertos elementos. Bueno, principalmente son los focos, que vienen a ser los dos puntos fijos f1 y f2, como podemos ver en la imagen. El centro, que es el punto medio, en este caso representado por O. El eje focal, que es la recta que se contiene a los dos focos, que también se puede llamar eje transverso. Los vértices, que son los V's, V1 y V2, que son los puntos de intersección del eje focal con la hipérbola. Después está el radio vector, que es la distancia r en un punto P de la hipérbola a cualquiera de los focos. Y por último el eje conjugado, que es la recta T perpendicular al eje focal, que pasa por el centro. Bueno, también tenemos otros, como es la distancia focal. Básicamente sería la longitud 12 del segmento f1 y f2 que une a los focos. También tenemos el eje mayor, que es la longitud 2a del segmento b1 y b2 que une a los vértices. El eje menor, que vendría a ser la longitud 2a del segmento b1 y b2. Después tenemos las asíntotas, que como se pueden ver ahí son las líneas rectas a1 y a2 que se aproximan a la hipérbola en el infinito. Y por último los lados rectos, que son los segmentos L1, R1 y L2 y R2. Bueno, continuando, podemos ver las propiedades que tiene esta. Una de las propiedades es que en toda hipérbola se cumple la relación pitagórica a al cuadrado más b al cuadrado igual a c al cuadrado, pitagórica, ¿cierto? La segunda propiedad es que cada lado recto de la hipérbola mide 2b al cuadrado sobre a. La tercera propiedad es que el número e igual c sobre a se llama excentricidad de la hipérbola. Como c siempre es mayor a que a, se tiene que e es siempre mayor a 1. Cuando el valor de e se acerca a 1, su gráfica es muy cerrada. Cuando el valor de e se aleja a 1, de su gráfica se hace más abierta. Bueno, como podemos ver acá en la imagen, mientras menor a 1 se vuelve más cerrada, como en este caso 1,3 se cierra, y mientras mayor es su excentricidad, se hace mucho más amplia toda, como el caso de 3.69, que es muy grande, o se alarga, se hace más grande, ¿no? La gráfica. Y por último, la cuarta propiedad es que empleando la relación a al cuadrado más b al cuadrado igual a c al cuadrado, bueno, es fácil ver que la hipérbola es equilátera si solamente si e es igual a raíz de 2. Ecuación de la hipérbola. Cuando la hipérbola tiene su centro en el punto de coordenadas c, x sub 0 y y sub 0, y el eje focal es paralelo al eje x, la ecuación hipérbola está dada por la siguiente forma, que es x menos x sub 0 al cuadrado sobre a al cuadrado menos y sub 0 al cuadrado menos b al cuadrado igual a 1. En este caso el centro que se representa por p es x sub 0 y y sub 0, y los focos vendrían a ser f, que es x sub 0 menos c y sub 0, y f', que es el segundo foco, que es x sub 0 más c, y sub 0. Tenemos también los vértices. En este caso esta ecuación está dada porque es paralelo al eje x, o sea, es recto y paralelo, ¿no?, al eje x. Después está la segunda ecuación, la hipérbola, que es cuando esta tiene un centro en los puntos coordenadas también c, x sub 0 y sub 0, pero el eje focal en este caso no es paralelo a x, sino es al eje y. Cambiaría un poco la ecuación, ya que más que el orden, porque sería y menos y sub 0 al cuadrado sobre a al cuadrado menos x sub 0 al cuadrado sobre b al cuadrado. Todo esto daría igual a 1. También en este caso tenemos el mismo centro, que es x sub 0 menos y sub 0, pero cambia los focos, ya que el foco 1 sería x sub 0, y sub 0 más c, en caso contrario al anterior, y el f' sería x sub 0, y sub 0 menos c. También los vértices cambian con este método. Y continuamos con la ecuación vectorial de la hipérbola. Sea la hipérbola h, cuyo centro es el punto O, que sería este punto amarillo, sea u el vector unitario, dado por u igual a v1 por v2, sobre su módulo, o sea, el módulo de v1 o sobre v sub 2,
en dirección del eje focal. Entonces los focos de la hipérbola se pueden expresar como el foco 1 es igual al origen menos c por el vector, y el foco 2 es lo mismo, pero sería el centro o más c por el vector. Y por último, sea p, x, y, el punto de la hipérbola, escribimos el punto P de la forma P, x, x, y igual al punto más x sub 0 multiplicado por el vector más o por u más y prima por u ortogonal. Para poder ver esto mejor he puesto un ejercicio que es hallar la ecuación vectorial de hipérbola cuyos vértices son v sub 1 menos 3 menos 2 y v sub 2 5 6. Además tiene una excentricidad de 3 medios. Bueno, en esta imagen podemos ver que ya nos dieron los dos vértices, el v1 y el v2. Para poder hallar la ecuación vectorial, primero tenemos que sacar y hacer el teorema de punto medio, que básicamente nos dice que el punto medio entre dos puntos sería la suma de x más x, no, x1 más x2 sobre 2 y y1 más y2 sobre 2. Lo que ocurre en este caso, que es menos 3 más 5 sobre 2 y menos 2 más 6 sobre 2. Esto nos daría que el c, o el punto de origen, es 1.2. Bueno, teniendo ya este punto, tendremos que sacar el vector dirección, que es el de acá. Esto se puede expresar como v1 a v2. También esto sobre su módulo, ¿cierto? Bueno, la operación quedaría así, ya que v1 sobre v2, sea a, b, sus distancias van a ser b menos a. En este caso sería v2 menos v1. Lo mismo, x2 menos x1 y y2 menos y1. 5 menos menos 3 y 6 menos menos 2. Esto nos daría como resultado 8,8. Y a este 8,8 tendríamos que sacarle su módulo. Y como conocemos, bueno, sabemos cómo sacar el módulo, tendría como resultado que el vector sería 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Y ahora, como sabemos, la distancia del centro a los vectores está representado por 2a. Y esto mismo vendría a ser el módulo. Entonces el módulo sería 8 raíz de 2. Por lo que a, si se divide sobre 2, sería el a vendría a ser 4 raíz de 2. Bueno, ahora vamos con esto. A igual 4 raíz de 2. Tendrás que convertirlo por la ecuación pitagórica que queremos sacar, sería a al cuadrado, que a al cuadrado es 4 al cuadrado por 2 al cuadrado, vendría a ser 32. Y ahora tendremos que hacer uso de la excentricidad que nos dan. Sabemos que la excentricidad es igual a c sobre a. Entonces básicamente sería c sobre 4 raíz de 2, que vendría a ser 3 medios. Por lo que c ya lo tenemos, que sería c raíz de 2. Finalmente vamos a hacer lo mismo por la ecuación pitagórica que queremos sacar. C al cuadrado sería 6 al cuadrado, no, 6 raíz de 2 al cuadrado. Sería 6 al cuadrado por raíz de 2 al cuadrado, lo que daría como resultado 72. Y ahora simplemente, acá está la ecuación, que es a cuadrado más b al cuadrado igual c al cuadrado. Vendría a ser 32 más b al cuadrado igual 72. Lo que daría como resultado b al cuadrado igual 40. ¿Cierto? Y finalmente ya tenemos la ecuación, que sería x' al cuadrado sobre 32 menos y' al cuadrado menos 40 igual 1. Y para cada punto de este sería el punto de origen, o el centro, que es 1,2 más x' por bu más y' por mu ortogonal, que daría como resultado esto, que la ecuación vectorial básicamente sería esto, x' al cuadrado sobre 32 menos y' al cuadrado sobre 40 igual 1, y para los puntos 1,2 más x' del vector, que es 1 raíz de 2 más y' por su ortogonal, que es simplemente cambiarlo y y volverlo a negativo, que sería menos 1 raíz de 2 por 1 raíz 2. Bueno, eso sería todo por mi parte. Espero que le haya sido de su agrado la exposición y muchas gracias por su tiempo. Buen día, profesor Rubén Darío Mendoza. Soy el alumno Lucas Antonio Quintana Ríos. Y bueno, el día de hoy, viernes 1 de diciembre del año 2023, para el curso de Álgebra y Geometría Analítica que usted dicta, me voy a encargar de explicar de una manera que se asemeje a la de usted, esperando que sea de su agrado,
el tema de elipse, el tema de elipse que es de la semana 14, y me voy a encargar de explicar de forma rápida y concisa debido al tiempo los puntos críticos y los puntos más esenciales de este tema. Yo soy de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica, de siglas FIE, y bueno, a continuación, contenido. En contenido de la presentación, primero está la introducción, la definición, elementos de una elipse, excentricidad de una elipse, relación entre distancia focal y semiejes, sexto punto, ecuación de la elipse y un ejemplo que daré. Primero, la introducción. Elipse. La elipse, además de ser una cónica y ejemplo espectacular del lugar geométrico, es la representación de diversos sistemas y objetos en la vida real. El movimiento de algunos planetas tiene el movimiento el cual describe una elipse. Asimismo, parásitos y quistes en microbiología tienen la forma de elipse. Esto trajo una importante cantidad de trabajos usando el concepto. Esta es la introducción. Sigamos. ¿Qué es una elipse? ¿Qué es la elipse? Bueno, nos dice que la elipse es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. Luego, sigamos. Elementos de una elipse. ¿Cuáles son los elementos de la elipse? Tenemos de elementos el vértice, aquí se puede ver, vértice A y B, el foco F sub 1 y F sub 2, el centro O, eje focal AB, eje secundario CD, distancia focal F sub 1 y por F sub 2, semieje mayor AO, semieje menor CO, radio de vectores F sub 1 por Q y F sub 2 Q. Siguiendo. Aquí tenemos los siguientes elementos que se encuentran en cada elipse. Lo que he mencionado, aquí se muestran de forma mucho más detallada o ejemplificada, se podría decir. Como por ejemplo, el centro es el punto de intersección de los ejes, el eje focal es el eje que se encuentran los focos, el eje secundario es el eje perpendicular al eje principal, los vértices, los vértices son los puntos de intersección de la elipse con los ejes, distancia focal, distancia entre los focos, semidistancia focal, distancia entre el centro y cada foco, semieje mayor o principal, segmento entre el centro y los vértices del eje principal, semieje menor o secundario, segmento entre el centro y los vértices del eje secundario. Y el radio vector, cada punto de la elipse cuenta con dos radiovectores que son los segmentos que unen dicho punto a cada uno de los focos. Luego, siguiendo, voy a explicar la ecuación vectorial de la elipse. Bueno, debido al tiempo que es escaso, no puedo darme el tiempo de demostrarlos, pero los voy a mencionar. Si tuviera el tiempo necesario, los demostraría. Bueno, tenemos la ecuación vectorial de la elipse, que se representa de esta forma. Luego tenemos las rectas directrices, que se usa esta fórmula. Tenemos la ecuación cartesiana de la elipse, que es esta fórmula, la ecuación paramétrica de la elipse, que es la siguiente, que pueden ver, la ecuación de la elipse con el eje focal en paralelo al eje X, que se puede ver y está su gráfico al lado para que se puedan guiar. Y luego tenemos la ecuación de la elipse con el eje focal en paralelo al eje Y, que es sumamente parecido, cambian algunos el orden de los factores en algunos lugares. Aquí se puede ver su gráfico también para que se guíen. Luego, el caso particular, cuando el centro C en el origen. Aquí se puede ver el centro C. Y bueno, son muy parecidas igualmente. Luego tenemos la ecuación general de la elipse. En la elipse, con el eje paralelo al eje X y con el centro C, las coordenadas h, c o h, k. Aquí se puede ver. Y resolviendo esto y reemplazando factores, se puede representar de la forma que todos conocemos, ¿no? Que es la ecuación general de la elipse. Luego, tenemos la ecuación general de la elipse con el eje paralelo al eje Y, con el centro C, H, C, en el punto H, C, H, K, perdón. Y bueno, efectuando se representa de la misma manera. Y esto, digamos, ¿para qué sirve, no? Bueno, aquí se explica. En conclusión a esto, a lo anterior, se puede concluir que la ecuación de la elipse con el centro en el punto cualquiera de los ejes paralelos a los coordenados siempre puede expresarse de la forma general. Siempre se debe expresar de la misma manera, ya sea de un lado o del otro. Esto es lo que se concluye.
Luego, tenemos otros teoremas. Teorema de las elipses cuyas ecuaciones son, las de aquí son dos, muy parecidas, y las ecuaciones de las rectas tangentes en un punto de contacto P sub O, que tienen la siguiente forma, también muy parecidas. Debido al tiempo, voy a dar, no me alcanza para explicarlo de forma exponencial, de una forma mucho más detallada, pero voy a mencionar un ejemplo que ejemplifique o que abarque todo lo que he mencionado para que se pueda llegar a entender de una forma mucho más compleja. El ejemplo nos dice así: hallar el centro, los focos, vértices, extremos del eje menor, la excentricidad y las rectas directrices de la elipse de ecuación, y nos da esta ecuación, ¿no? X al cuadrado dividido entre 9 más y al cuadrado dividido entre 16 es igual a 1. Primero resolvemos. Nosotros sabemos que la fórmula general de la ecuación de una elipse horizontal es la siguiente, como la podemos ver. Así que tenemos que, de acuerdo a esto, hallar los valores. Y como podemos ver, los valores son A igual a 3 y B igual a 4. Ya tenemos los valores. Por lo tanto, el centro de la elipse se encuentra en el origen 0, 0. En el origen, en el punto 0. Ya tenemos el primero, que es hallar el centro. Luego seguimos con los focos. Los focos del elipse están dados por la siguiente fórmula. C es igual a la raíz. Y sabemos que los valores ya tenemos los valores A y B, así que reemplazamos. Pero nos dice que al tratarse de una raíz cuadrada de un número negativo, esto implica que la elipse no tiene foco real en el plano cartesiano, sino que se encuentran en puntos imaginarios. Tenemos dos focos. El siguiente, hallamos los vértices de una elipse, que se encuentran en los puntos donde la elipse cruza su eje mayor y menor. En este caso, los vértices están en una distancia de A, que es de 3 unidades del centro a lo largo del eje mayor. Este vendría a ser el eje mayor, pero nos piden el menor. Y bueno, yo hallo los vértices en el eje X, en el eje mayor, son los siguientes, pero nos piden el menor, así que los extremos del eje menor se encuentran a distancia 4, de 4 unidades del centro a lo largo del eje menor. Y bueno, dado que el eje menor es vertical, en este caso, se representan así los puntos. Luego, ya tenemos eso. Llegamos al cuarto punto, la excentricidad. La excentricidad de la elipse se puede representar de la siguiente forma, pero, bueno, reemplazando, nosotros ya tenemos los valores. Tenemos el valor de C y tenemos el valor de A. Sabemos que C se puede denominar, o yo lo denomino como la distancia entre el centro de los focos y A es la mitad del eje mayor, del eje que todo ocupa, ¿no? Y bueno, reemplazando, tenemos que la excentricidad, o sea, E es igual a esto. Luego, finalmente, tenemos las rectas directrices de la elipse son paralelas al eje menor. Hallamos las rectas directrices. Son paralelas, nosotros sabemos que las rectas directrices de la elipse son paralelas al eje menor y a una distancia que aquí está la fórmula, de cada lado del centro. Nosotros ya tenemos los valores de A y B, así que solamente reemplazamos. Igual D, o sea, las rectas directrices es igual a la distancia, o sea, la recta directriz está en una distancia de 9 cuartos unidades por encima y por debajo del centro. A lo largo del eje Y, sus ecuaciones son, bueno, como dice, a lo largo se pueden tomar dos valores, que vendría a ser Y es igual a 9 cuartos y Y es igual a menos 9 cuartos. Así se da por concluida el ejercicio. He tenido que correr, es un tema muy amplio, eh, y bueno, he tenido que simplificarlo de una forma muy concisa, con los puntos críticos como estaba mencionando. Y bueno, aquí se resume, ¿no? Hemos llegado al centro, los focos, los vértices, los extremos y la excentricidad, y además de las rectas directrices. Muchas gracias, profesor. Espero que la exposición haya sido de su agrado. Es un tema muy amplio, como dije, y he tratado de resumirlo de la forma más concisa y precisa. Muchas gracias, profesor. Muy buenos días, profesora. Buenos días, profesor. Soy el alumno Alexandra Astola y en esta ocasión voy a dar a conocer el tema de paralelismo y perpendicularidad. Este tema concierne la semana 10, tema 10 del curso de álgebra y geometría analítica. Primero vamos a ver este tipo de, eh,
tema, ¿en qué se puede observar? Se puede observar en la vida cotidiana, ya sea, por ejemplo, en construcciones o en redes de antenas, también puede ser en, cuando nosotros barremos, prendemos un fósforo, ya que esa dinámica de fuerzas son ejercidas, son direccionadas por los vectores. Vectores que pueden ser paralelos o perpendiculares, depende de cómo es. Por ejemplo, acá también se ve a una persona haciendo caer un balón, lo cual esa fuerza eh, es determinada en dirección por un vector, que en ese caso se ve que es el vector Y. Y la fuerza de la aceleración de la gravedad también está siendo determinada por un vector. Ahora, primero vamos a ver también qué cosa es el paralelismo y qué cosa es la perpendicularidad. El paralelismo son aquellas rectas que tienen una igual pendiente. Con ello, ¿qué se quiere decir? Que por más que esas rectas crezcan, no se van a chocar, sino que van a mantener su dirección normal. Por otro lado, la perpendicularidad es que cuando dos rectas se cortan, chocan, colisionan, van a formar un ángulo de 90 grados sexagesimales. Ahora, vamos a ver qué cosa son los vectores paralelos sin un R cuadrado. Acá, de forma vectorial, se van a ver como que, por ejemplo, los vectores U y V son paralelos. Sí y solo si V es un múltiplo de U o U es un múltiplo de V. Con eso ¿qué quiero decir? De que un V va a ser igual a un U por A. O sea, de que va a haber un cociente, va a haber un múltiplo que va a estar ejerciendo eso. Esa es una ley para que, por ejemplo, pueda darse este caso que vemos en la derecha, en donde eh, AB es paralelo a BC. Por otro lado, ahora vamos a ver los vectores en las rectas perpendiculares. Estos vectores, o, eh, cuando colisionan, pues como dije anteriormente, forman un ángulo de 90 grados. Ahora, esto está dado por esta ley que dice que si 1 más v medida es igual a 1 menos v medida, estos vectores van a ser ortogonales o perpendiculares. Ahora, junto con ello, también se da una serie de propiedades que es la ortogonalidad o la perpendicularidad, los cuales serían de que el vector u más el vector u ortogonal es igual a cero. O sea, de que un vector multiplicado por su ortogonal va a ser igual a cero. Por otro lado, tenemos que la suma de dos vectores ortogonal es igual a los dos vectores ortogonales, pero en singular, o sea, de que cada por sí mismo, o sea, u más v todo ortogonal es igual a u ortogonal más v ortogonal. Hay una serie de aplicaciones para esto, pero matemáticamente y vectorialmente se da más que nada en la aplicación de en hallar el área de paralelogramos. Entonces, para ello debemos de ver primero este paralelogramo, el cual está condicionado, por ejemplo, el primer lado por el vector A y el lado menor, el lado mayor, disculpe, sería el vector B. Y acá se está dando el vector C, que también sería la altura. Entonces, la altura del paralelogramo es C. La medida de C es la altura del paralelogramo. Pero C, si nosotros lo trasladamos a la izquierda, vemos de que es lo mismo que la proyección de B ortogonal A. Entonces, podemos, ya que el área del paralelogramo es la base por la altura, podemos decirte que el área del paralelogramo es C por B. Pero si nosotros reemplazamos C por la proyección de B ortogonal A, nos daría que el área es es B por la proyección de B ortogonal A. Ahora, la proyección de B ortogonal A es igual a el vector A por el vector B ortogonal sobre la medida del vector B ortogonal, lo cual entre los dos se van a eliminar y nos va a dar un 1, que
no afectaría. Entonces, con ello diríamos de que el área va a ser el valor absoluto del vector A por el vector B ortogonal. Ahora, de esa manera, o bueno, mucho más fácil, podemos ver lo que es el área del triángulo, el cual es el mismo que el del paralelogramo, pero solamente lo vamos a multiplicar por un medio, que sería la mitad. Ahora, esta es una de las aplicaciones que se puede dar para la aplicación de paralelismo y perpendicularidad en los paralelogramos. Ahora, eh, aparte de esta aplicación, hay muchas otras más, las cuales se dan a conocer en la vida cotidiana, pero que en esta ocasión no se dieron en lo que son las diapositivas o el material dado por el profesor. Eh, a todo esto, muchas gracias. Mi compañero va a ser el que va a continuar con la exposición. Buenas noches, profesor. Soy Renato Daniel Arevalo Asto y representando a mi grupo voy a exponer acerca de la recta. Vamos a definir recta para conocer el concepto. Una recta es una sucesión infinita de puntos situados en una misma dirección. Una recta tiene una sola dimensión, la longitud. Las rectas se nombran mediante dos de sus puntos o por una letra minúscula. Dos puntos determinan una recta. A continuación, para calcular la distancia entre los puntos, digamos, en una gráfica hay una recta. Para calcular la distancia desde las dos puntos, las dos esquinas, sería la raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, donde se cumplen las siguientes propiedades, que sería que la distancia siempre va a ser mayor o igual a 0, y que si es igual a 0, el P1 y P2 van a ser iguales. También se cumplen, por ejemplo, si P1 y P2 va a ser lo mismo que P2 y P1, porque no cambia, no varía nada, es lo mismo solo que al revés. Pasando al segmento de recta, como se puede ver en el gráfico, P1P más P2 va a ser igual a la distancia de P1 a P2, donde estos son los extremos de P1. P1 es el extremo y P2 es el mismo extremo. También se cumplen estas propiedades, donde si P1, X1, Y1 y P, X2, Y2, se va a cumplir que el punto medio va a ser X1 más X2 sobre 2, Y1 más Y2 sobre 2. Estas serían unas coordenadas. Igualmente aquí, donde este es un punto de división de P1, P2, donde X1 más RX2 sobre 1 más R, Y1 más RY2 sobre 1 más R, como dije, punto de división, con la razón de P1N sobre NP2. Un ejemplo sería hallar el punto medio del segmento de los extremos 2,4 y menos 3,6, donde, como podemos ver la solución de aquí, m es igual a 2 más menos 3 sobre 2, más 4 más 6 sobre 2, que nos daría menos 1 medio, 5. Continuando con la ecuación de la recta, va a variar dependiendo si la recta es vertical u horizontal. Aquí no hay mucha complicación debido a que solamente es una recta que no tiene variación, es vertical horizontal, tipo x igual a 3, va para arriba, ubicado en el eje X, 3. Igualmente acá, si va en menos 3, una recta, donde X igual a A y aquí sería Y igual a B. Continuando tenemos la ecuación de la recta oblicua. Un axioma por dos puntos distintos pasa por una única recta, como se puede ver en el gráfico. Sean P1, X1 y Y1 no es igual a P2 de X2, Y2, puso la recta L, donde el valor de M sería igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, que serían los chords. Aquí también se cumplen propiedades donde M es igual a 0, L sería horizontal, si M es infinito, L es vertical y X1 igual a X2. M mayor que 0
significa que L es oblicuo inclinado a la derecha y M menor que 0, L oblicuo inclinado a la izquierda. Continuando tenemos la ecuación punto pendiente, donde la ecuación sería y igual a y1 más x menos x1. También tenemos la ecuación de interceptos con los ejes, donde donde la ecuación sería x sobre a más yb igual a 1, donde p1 a 0 pertenece a la ecuación. Y finalmente también tenemos la ecuación general, donde es conocida que es ax más by más c igual a 0, es la más común, donde a al cuadrado más b al cuadrado deben ser mayores que 0, donde m es igual a menos a sobre b, y b no puede ser 0. Si a es igual a 0 y b no es 0, entonces la ecuación sería y igual a menos c sobre b, y sería una recta horizontal. Si b es igual a 0 y a no es igual a 0, entonces la ecuación sería x igual a menos c sobre a, en una recta vertical. Si a no es igual a 0 y b no es igual a 0, entonces la ecuación sería y igual a menos a sobre b por menos c sobre b, y sería una recta oblicua. Continuando con la ecuación vectorial de la recta, donde nos dice que P sería igual a P1 más T por P2 menos P1, donde pertenecen a los reales, y P1 no es igual a P2. P1 se llama punto de paso de L, y a la distancia sería igual a ser el vector de dirección de L, T, si T se transforma en parámetro. Como se puede ver en la gráfica, también tenemos las ecuaciones paramétricas de la recta. Donde la ecuación sería P igual a P1 más T por P2 menos P1, y se desarrolla que P1 es igual a las coordenadas XY, P1 es X1, Y1, y P2 es Y2, X2 y Y2. Continuando con ecuaciones de la recta L, que pasa por el punto A, A1, A2, y cuyo vector direccional es B, B1 y B2, tenemos que la ecuación vectorial de la recta sería x, y, coordenadas, es igual a A1, A2 más lambda B1 y B2, donde, donde después de efectuar tendríamos la siguiente ecuación: x, y igual a A1, A2 más lambda B1 y lambda B2, que sería igual a A1 más lambda B1, A2 más lambda B2. Aquí, si igualamos los componentes, nos daría que x es igual a A1 más lambda B1 y y es igual a A2 más lambda B2, y donde al mismo tiempo serían las ecuaciones paramétricas de la recta. Despejando el parámetro igualando, nos daría que lambda es igual a x menos A1 sobre B1, que sería igual a y menos A2 sobre B2. Multiplicando y pasando todo al primer miembro de igualdad, para poder obtener la ecuación general, sería que B2x menos B1y más B1a más B1a2 menos A1b2 es igual a 0, donde B2 es igual a A, menos B1 es igual a B, y B1a2 menos A1b2 es igual a C, y obtendríamos esto. Usando un problema de ejemplo, nos piden determine la ecuación de la recta R que pasa por el punto A 2, menos 3 y cuyo vector direccional es B 5, menos 1. La solución sería, dada la ecuación vectorial de la recta, reemplazamos con los términos que nos dan, que sería 2, menos 3 y 5, menos 1. Obtendremos los siguientes términos. Igualando los componentes sería que x es igual a 2 más 5 lambda y y es igual a menos 3 menos lambda. Despejando el parámetro igualando, tendríamos x menos 2 sobre 5 es igual a y más 3 sobre menos 1. Multiplicando y pasando todo, como explicamos anteriormente, sería que x menos 5y más 2 menos 15 igual a 0, sería lo que nos da. Y la ecuación general de la recta, multiplicando todo por menos 1 para que tenga un valor positivo al inicio, sería x más 5y más 13. Y eso sería todo por parte de la recta. Muchas gracias. Les paso con mi siguiente compañero. Bueno, prosiguiendo con la exposición de mis compañeros, me presento, soy Juan Carlos Adrián Vargas Valdés y a mí me tocó exponer el tema de la parábola.
Bueno, la definición. Bueno, algebraicamente hablando, la parábola es una función cuadrática, sí, pero en términos de geometría, se trata de, por ejemplo, dado un foco y una recta directriz, se denomina parábola al conjunto de puntos del plano que distan del foco y de la directriz. Bueno, esa es su definición geométrica. Bueno, partes de la parábola. Bueno, como podemos apreciar en la imagen, tiene varias diferentes partes. Las principales son el vértice, el foco y la línea directriz. Primero, el vértice es el punto medio, o sea, es el punto por donde pasa el eje focal. De ahí es donde tiene simetría la parábola, tanto para la izquierda, derecha o para arriba, para abajo, dependiendo de en qué paralelo a qué eje se encuentre la directriz. Bueno, de ahí está el foco. El foco determina, bueno, cuando el foco y el vértice determinan para dónde va a estar mirando la parábola, si es en diagonal, para arriba, para abajo, etcétera. Bueno, ya el foco es el punto medio de los dos puntos que forman el lado recto. El lado recto es una recta que pasa por el foco. De ahí, bueno, está la línea directriz que tiene la misma distancia del vértice y del vértice al foco tiene la misma distancia. Y el lado recto es 4 veces la distancia P, o sea, la distancia del vértice al foco. Bueno, la ecuación vectorial. La ecuación vectorial es el origen de todas las ecuaciones prosiguientes a esta. Bueno, ahí podemos ver que es P es igual a B más X' por su vector unitario más Y' por el vector ortogonal unitario. Bueno, V es el vértice y es U y U' aquí, digo U y U ortogonal acá, porque, por ejemplo, U en este caso que la parábola está mirando hacia la derecha. Bueno, como está mirando a la derecha, el vector unitario siempre está en dirección al eje focal. Por eso es que X' se multiplica por el vector unitario U. Y Y' se multiplica por U ortogonal porque aplicando la regla de vectores, o sea, rotamos 90 grados y ya estamos en el eje Y. Y ahí está ya U'. Bueno, la ecuación ordinaria de la parábola. Ese es el ejemplo con el eje focal paralelo al eje X. Pueden mirar para la derecha o para la izquierda. Y si el vértice es el centro 0,0, entonces está pegado, no existe h, k. Digo, es x menos h y y menos k, no existe. Ya, entonces la ecuación ordinaria de la parábola es la que podemos apreciar aquí. Por ejemplo, x menos h al cuadrado es igual a 4p, que es la distancia del vértice al foco, por y menos k. Bueno, esta sale de la ecuación vectorial antes mencionada. Reemplazando el x' y el y' usando la transformación inversa, que es x' es igual a x menos h, y menos k por el vector unitario. Y si fuera en y, sería por el vector unitario ortogonal. Y así obtenemos la ecuación ordinaria. Bueno, después, acá también, bueno, paralela a gx también es para arriba o para abajo, cuando p es menor que 0 y cuando p es mayor que 0. Solo se invierte los roles del anterior. Ahora la ecuación general de la parábola. Bueno, esta ecuación viene de la ecuación ordinaria, solo que ya es desarrollada. O sea, aplicando los cuadrados, la resta de cuadrados, y pasando a multiplicar todo, quedaría esto. Y al cuadrado más ax más by más es igual a 0. Obtendría esa forma.
Bueno, y ahora pasamos con un ejercicio de aplicación. Dice, bueno, encontré este ejercicio, que es el problema número 20. Dice, los extremos del lado recto de una parábola son los puntos A menos 5,4 y B 1, menos 4. Me piden cuatro datos, o sea, me piden cuatro premisas. Me voy a hallar tres. El primero dice determinar el foco. Bueno, aquí nos dan la gráfica, no sé si se puede apreciar mejor. Me- bueno, dice determinar el foco. Bueno, el foco, obviamente el foco es el punto medio, como se puede ver en la gráfica, el foco siempre es el punto medio del el lado recto, o sea, de los vértices, de los puntos del lado recto. Y como el eje focal, justo, o sea, el eje focal pasa por ahí, se determina que es la mitad. Y entonces usamos la distancia media entre dos puntos para hallar el punto medio, que sería el eje focal, que sería el foco. Ya, entonces acá está usamos el menos 5,4 y el 1, menos 4 que nos daría el foco. Bueno, ahí ya respondimos la primera pregunta. De ahí la segunda dice, hallar la ecuación del eje focal. La ecuación del eje focal es esta, es la recta. Bueno, esto ya vamos para el tema de rectas, pero lo vamos a hallar. Dice, el eje focal pasa por f menos 2,0, que es el vértice que hemos hallado. Ya eso podemos, ya tenemos x, y tenemos h y tenemos k para hacer la ecuación de la recta. Y en el gráfico nos dan los datos para hallar la pendiente. Que ahí está menos 6 y esto es 8. Que sería, bueno, reemplazando sería y menos 0 porque es menos 2,0. Es igual a 8 entre menos 6, pero es la pendiente se multiplica por menos y el 8 y el 6 tenían mitad y por eso quedó 3 cuartos por x más 2, porque es x menos 2, pero este es menos 2,0, es el foco y por eso es más 2. Ya. Y la última pregunta, que es hallar la ecuación de la directriz. La directriz, recordemos que está a la misma distancia de la que el foco está al vértice. Ya. Y bueno, podemos hallar el punto Q usando distancia de puntos. Bueno, pero distancia de puntos, pero ¿cómo exactamente? Bueno, recordemos, y me olvidé explicar, disculpa, que la distancia del foco a la parábola es la misma que de ese punto de la parábola a la recta directriz. Claro, si cae perpendicularmente. Esas distancias son iguales. Y de ahí podemos igualar esas distancias. Tomemos un punto X, y ya tenemos el foco, que es menos 2,0. Y la recta directriz, podemos hacer ese punto, porque gracias al gráfico ya tenemos. Bueno, y entonces en este caso igualamos la distancia del foco al punto, a este punto que tomamos X, y del punto a la recta directriz, que podemos usar la fórmula de distancia de un punto hacia la recta. Entonces reemplazamos, aquí sería x más 2 al cuadrado, sumado de y menos 0 al cuadrado, y esa es raíz. Esta es la distancia del foco al punto x, y del punto a la directriz aplicamos la fórmula esa de un punto a una recta, que solo ponemos la ecuación de la directriz que ya habíamos hallado previamente sobre raíz de a más b. Ya. Después le vamos al cuadrado y simplificamos y nos sale esta expresión de acá. Y bueno, ese sería todo de mi parte. Aquí acaba parábolas. Profesor Rubén, tengo usted muy buenas tardes. Mi nombre es Jimmy Hermes Inocente. Y en primer lugar, profesor, le pido mil disculpas porque no cuento con una cámara para poder grabar mi rostro al momento de realizar este video.
Mi cámara que tenía anteriormente se malogró y comprar una cámara resulta un poco caro. Pido disculpas en ese caso. Eh, bueno, profesor, usted nos pidió un video de que hagamos un video, grabemos un video de 1 hora resolviendo resolviendo problemas de problemas que no se han resuelto, que han estado por ahí sin resolver. Y bueno, con mi grupo nos hemos dividido, cada uno va a hacer hipérbole, elipse, desde vectores hacia arriba, como usted nos dijo. Bueno, y en mi caso me tocó realizar un video y hablaré sobre traslación de ejes y rotación de ejes. Eh, bueno, cada uno de mi grupo nos tocó realizar un video de 7, 9 minutos máximo y espero que me alcance el tiempo. Bueno, profesor, eh, primero, traslación de ejes. Bueno, el traslación de ejes es cuando tú tienes tu X' y tu Y'. No digo, tu X y perdón, tu X y tu Y, sin prima, X y Y tu origen. Cuando tú trasladas el eje, el nuevo origen de coordenadas ya no va a ser el mismo, o sea, trasladas el eje a un nuevo punto, ese punto va a ser O', y el eje no va a ser el mismo, será X' y Y'. Para hallar el X' y Y', se usa esta fórmula de acá, que es X', que es el nuevo eje de X y el nuevo eje de Y, que va a ser igual al X, que en el caso de Y', que es igual a Y menos K. Este XY te lo van a dar en los problemas o en los enunciados. Y el HK viene a ser el punto del origen, las coordenadas del origen. Esto es en caso de traslación, solamente traslación. Y luego hay también rotación, que es cuando lo mismo, o sea, tienes a ver por acá, tienes tu eje, como dije, tu eje de ejes coordenados, tienes tu eje, tu Y, tienes tu O, y luego trasladan este eje coordenado lo trasladan a un nuevo punto, que es O', el eje de las abscisas X' y Y'. Pero no solo es eso, porque hay casos, como le dije, que donde una vez después de trasladar el nuevo origen, el eje de coordenadas, después de trasladarlo, lo giran. Entonces ahí hay otro punto más, es diferente, las coordenadas cambian 2 veces. Y para resolver ese caso tenemos esta fórmula de acá. Profesor, yo le soy 100% sincero. Yo le voy a decir la verdad. A mí no me gusta demostrar fórmulas. Pero por más que no me guste, yo lo he practicado. Lo he hecho bastantes veces durante mi periodo de preparación en la universidad, en la academia. Habían veces que tenía que demostrar la fórmula. En caso de hidrostática, de física o otros casos. Porque cuando demuestran una fórmula se me quedaba, mala gana lo hacía profesor, pero se me quedaba porque en caso me olvide en el examen de admisión, yo desde una ecuación básica, simple, conocida, puedo deducir la ecuación que yo quiero para usar la fórmula. Pero en este caso, profesor, no lo lamento, pero no me he aprendido la fórmula de demostración de esta ecuación. Pero se ve bonito, pero no lo he aprendido. Sé que cuando demuestras una fórmula de dónde sale es hermoso, sí se le he hecho, pero en este caso no, en esta oportunidad no he podido aprenderme la demostración de esta fórmula de acá. Y bueno, le pido disculpas por eso. Quería demostrarlo. Entonces, bueno, en rotación de los ejes, como le dije, en este caso se ve que el eje X y el eje Y no han sido trasladados a un nuevo punto, a un nuevo origen, no. En el mismo origen han sido rotados un ángulo de inclinación que viene a ser el teta. Bueno, tenemos esta fórmula de acá. Este X de acá es el X de traslación. Y el Y es el Y de traslación. Este X' y Y' son cuando lo hallas de esta forma de acá, que son los nuevos ejes y abscisas. Y el ángulo, como le dije, que es el ángulo con el que se gira los ejes coordenados. Bueno, profesor, continuando voy a resolver 2 problemas sencillos que no se resolvieron durante la práctica. Y son sencillos, los resolveré teniendo en cuenta. Para resolver estos problemas no es muy complicado, pero hay que tener la definición de traslación, rotación y las fórmulas para hallar estos mismos. Primero, con el problema número 9. El problema número 9 me dicen, voy a subrayar porque acá hay cosas importantes que aclarar. Hallar las nuevas coordenadas del punto. Me piden hallar las nuevas coordenadas de este punto cuando los ejes coordenados son trasladados. O sea, los ejes coordenados son el X y el Y. Son trasladados al nuevo origen 4,5.
El origen que tenía 0,0 antes, ahora es un nuevo origen que es 4,5. Y después lo gira a un ángulo de 60 grados. Después se gira a un ángulo de 60 grados. O sea, primero vas a trasladar los ejes coordenados y luego vas a girarlo. Esto se puede hacer de manera manual, pero es trabajoso. Para eso han existido matemáticos que nos han agilizado el proceso y han creado fórmulas. Por eso dicen que los matemáticos son superiores a los ingenieros, algunos dicen eso. Y puede que sí, porque llegar a esas fórmulas es bastante complicado. Disculpe, profesor. Bueno, continuando. Tengo el punto el cual es menos 1,3. Cuando los ejes coordenados son trasladados al nuevo origen, para hallar el traslado, el nuevo origen, hallar el x' y el y', vamos a usar la fórmula que estaba arriba de la teoría, que es x menos h y el y' que es igual a y menos k. En este caso, este x' y y' nos sirve luego para hallar la rotación. Tenemos el x, claro, los menos 1, menos el h, como siempre se sabe en circunferencia, h, k viene a ser el centro de circunferencia, o en este caso viene a ser el origen. Entonces 4,5 es el origen, el nuevo origen. Entonces sería menos 1 menos 4, y acá sería y, que sería el 3, menos 5. Entonces ya tenemos el x' y el y' que nos van a ayudar mucho para resolver y finiquitar el problema. Entonces el x' y el y' es menos 5, menos 2. Listo. Ahora ya hemos hallado las nuevas coordenadas. Ahora me piden, necesito hallarla, pero al final necesito hallar la coordenada final luego de trasladarlo. O sea, yo solo, luego de trasladarlo y rotarlo, yo solo lo he hallado luego de trasladarlo. Luego, para rotarlo es sencillo. Vamos a usar la fórmula que estaba arriba. Disculpe, profesor, que me llame. La fórmula que estaba arriba, la cual es que el x de rotación. Disculpe, ya. El x de rotación va a ser igual a x' coseno de teta menos y' seno de teta. Y el y de rotación no es lo mismo, es diferente. Es x' seno de teta más y' coseno de teta. Listo. Hallamos el x y el y. ¿Cuánto tiempo voy? Porque mis compañeros me dijeron que grabe solo 9 minutos. Bueno, me queda un minuto y me falta un problema más. Ya, el otro problema correré. El eje de x de rotación, y de rotación. El x'. El x' viene a ser menos 5 por el coseno de teta. El coseno de teta viene a ser el ángulo 60. Entonces voy a hacerlo de frente porque el tiempo es corto. 1,5 por un medio menos y', que y' es menos 2 por el seno de teta, que es raíz de 3 sobre 2. Y luego el y de rotación, lo mismo, x, pero acá viene a ser el seno, que es raíz de 3 sobre 2. Acá es más y acá es menos 2, que es el y', por el coseno de teta, que es coseno de 60, que es un medio. Acá resolvemos más, eso acá es menos 5 medios más raíz de 3. Y acá el y de rotación viene a ser menos 5 raíz de 3 medios menos 1. Entonces, ya hemos hallado las nuevas coordenadas una vez del punto, una vez trasladado y rotado, el cual va a ser menos 5,2 más raíz de 3 y menos 5 raíz de 3 sobre 2 menos 1. Y ahora, profesor, voy a hacer un problema más, pero el tiempo es corto, así que voy a hacerlo de manera rápida. Me pide que haya las nuevas coordenadas del punto 2,2 cuando el eje coordenado son girados primero mediante un ángulo de 45 grados. Entonces primero, en este caso, son girados. Y dice que después son trasladados. En el problema anterior, primero serán trasladados y luego girados. Acá primero son girados y luego son trasladados. Son girados primero mediante un ángulo de 45 grados y después son trasladados nuevo origen o prima.
Listo. En este caso también usaremos la fórmula de x' x igual a x coseno, ya. Es la fórmula de ahí. Primero, como dice que primero son girados, vamos a hallar el y de rotación. El y de rotación lo voy a representar como y sub r y el x de rotación. X sub r y y sub r. Tengo el punto que es 2,2, sería 2 coseno de 45 menos 2 seno de 45, y acá también sería 2 seno de 45 más 2 coseno de 45. Resolviendo esto, a ver, coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2, raíz de 2, 2 menos 2 raíz de 2. Bueno, estos son lo mismo, esto queda 0 y seno de 45 es raíz también de 2, 2 raíz de 2. Entonces, ya tengo el x de rotación y el y de rotación, que también puedo decirlo, para facilitar el proceso vamos a llamarlo x' y y', que es 0 y 2 raíz de 2. Ahora viene lo más fácil, que solo es la traslación. Entonces, el x de traslación y el y de traslación. El x de traslación vendría a ser x' menos h y y' menos k. Entonces acá tengo 0 menos el nuevo origen que es 3, que tengo acá está el origen el prima, que es igual a 3,4, y el y' que es 4 menos, no, el y' que es 2 raíz de 2 menos 4. Entonces acá quedaría menos 3 y 2 raíz de 2, menos 4, está bien, menos 4, x' más 3. Ya, entonces las nuevas coordenadas serían x', las nuevas coordenadas serían, después de haber girado y trasladado el punto, sería menos 3, 2 raíz de 2 menos 4. Eso sería la respuesta, profesor. Eso es todo, esto es todo parte mía. De a continuación verá los videos de mis siguientes compañeros. Bueno, eso es todo, profesor. Profesor, no me jale, por favor.